Saludos amigos y amigas, bienvenidos al ejercicio de Lección Divina para hoy jueves 30 de junio, el último día de este hermoso mes de junio. Iniciemos nuestro ejercicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leemos hoy en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. En la Biblia, en general, y en los evangelios de manera particular, hay una conexión muy interesante entre el pecado y las enfermedades. ¿Sí? Hay una conexión ahí profunda. Como el pecado pertenece a la realidad espiritual, pues porque es invisible, en cambio, la enfermedad o el sufrimiento físico pertenece pues a la realidad o al ámbito de lo físico, sea la parálisis, la ceguera, inclusive algunas formas de posesión pertenecen como al ámbito de lo físico. Entonces, en la mentalidad judía, que tiene muy presente la unidad del ser humano, que no distingue entre, digámoslo así, lo inmaterial, lo espiritual y lo material, el cuerpo, la enfermedad, el sufrimiento físico, es una manifestación concreta del pecado, ¿sí? Es la forma como ellos lo entienden. Tanto el pecado como la enfermedad son consideradas precisamente como manifestaciones generales del mal en la vida humana. Entonces, el milagro que vemos aquí pues presenta o digamos que apunta a esa doble realidad en la vida humana. En cualquier caso, físicamente o espiritualmente, Jesús muestra su poder para restaurar la vida humana, para restaurarla en su totalidad. Empieza entonces el milagro con el perdón de los pecados, una cosa extraña, interesante. En esa época, como les decía, por la mentalidad judía, era muy importante el perdón de los pecados. Hoy tal vez tenemos una perspectiva distinta, porque explicamos las enfermedades y los sufrimientos desde muchas otras aspectos y dimensiones de la vida, desde lo psicológico, desde lo social, etcétera, etcétera. Como sea, Jesús entonces, o el Evangelio, nos muestra a Jesús ejercitando este poder divino, que es el perdón de perdonar los pecados, el poder de perdonar los pecados, por lo cual se escandalizan los escribas. Un poder que no solo Jesús ejercita, sino que, si recordamos el Evangelio de ayer, ofrece Jesús, o más bien otorga Jesús este poder en sus apóstoles, en la iglesia, que tiene también como la misión, la tarea, la responsabilidad de perdonar los pecados. Y como consecuencia del perdón de los pecados, entonces viene la curación, viene la sanación. El paralítico entonces es capaz de andar después de que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Por supuesto, la gente entonces queda admirada porque son testigos del poder de Jesús, y algunos incrédulos que cuestionan este poder. Pero la incredulidad aquí no es como de lo no te puedo creer, no. Es la dureza del corazón
de los escribas, que no son capaces de darle crédito ni siquiera a Dios, que muestra su poder a través de Jesucristo. Ahora, es necesario admitir, es importante admitir que la realidad del pecado como experiencia del mal en nuestra vida nos paraliza, sea el pecado que nosotros cometemos o el pecado que infringen otras personas en nosotros. La manifestación del pecado, la manifestación del mal en nuestra vida en diferentes niveles y estados o como niveles de gravedad, digámoslo así, nos hace, nos incapacita para seguir adelante, para movernos. En estos días en Colombia, una comisión muy importante, que es la Comisión de la Verdad, entregó su informe. Y de lo que nos dimos cuenta es que la realidad del pecado en nuestro país, del pecado social, de este que se manifiesta a través de la violencia, a través del enfrentamiento y del conflicto armado, nos ha hecho incapaces de seguir adelante. Eso lo reconocemos, ese es, digámoslo así, parte del mensaje del Evangelio. El pecado nos imposibilita seguir adelante. Y no hay nada como la parálisis mental o la parálisis espiritual. Es tan difícil salir de ella. Usted de pronto reconoce algunas incapacidades en su vida para superar algunos traumas, algunos dolores, algunas heridas del pasado, para dejar que el pasado se vaya, para reconciliarse con usted mismo o con otras personas. Entonces aquí es donde nosotros reconocemos el poder del perdón de los pecados, que trae salud y bienestar a la vida de uno. Por eso el sacramento de la reconciliación en nuestra iglesia es tan importante. Nosotros nos tomamos muy en serio el sacramento de la reconciliación, porque creemos que el perdón nos trae el poder de sanarnos también físicamente, ¿sí? Y a pesar de que hoy muchas personas no celebran este sacramento con tanta ¿cómo se dice? Tan asiduamente como antes lo hacíamos, yo creo que es importante que crezcamos en el conocimiento de este sacramento para que lo celebremos más constantemente, o mejor, para que lo celebremos mejor. No se trata de confesarnos todos los días ni cada 3 días, sino celebrarlo de una manera mejor, más preparada para experimentar el poder de Jesús que sana. ¿Usted es capaz de reconocer algunas parálisis en su vida? ¿Usted es capaz de reconocer algunas formas de parálisis mental, espiritual, física, que le impiden moverse, que le impiden seguir adelante en su vida? Más aún, usted es capaz de aceptar, de reconocer el poder que tiene Jesús para perdonar sus pecados y para sanar precisamente esas parálisis que nos detienen para seguir adelante. Vamos a leer nuevamente este Evangelio. Le invito a que haga esta oración de sanación, pidiéndole a Jesús que nos sane. Oremos. Señor Jesús, tú traes perdón y salud. Tú eres el médico divino. Mira mi sufrimiento, mira mi miseria. Solo tú puedes restaurarme en cuerpo, mente y alma. Solo tú tienes el poder de traer paz y salud a mi mente y a mi alma atribulada, a mi cuerpo desgastado. Sáname, Señor Jesús, con un toque de tu misericordia. Perdóname, Jesús, porque tú eres Dios. Al restaurar mi vida, Señor, que yo pueda caminar en libertad para amarte y para servirte. Amén.
Amén. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos tomamos un cafecito. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Salud. Chao, chao.